Vamos a pedirle a los compañeros de la prensa que nos ayuden con ese teléfono, por favor. Ya, muchísimas gracias. Ahora sí, damos la bienvenida al presidente de la República, Rodrigo Chávez, y al señor Marco Rubio. Primero las palabras del presidente Rodrigo Chávez López. Muy buenos días, compatriotas. Esta muy feliz ocasión de la visita del jefe de las Relaciones Exteriores de el principal aliado de Costa Rica en el mundo se ve opacada en este momento al haberse hecho pública la muerte de el oficial Geiner Zamora del Organismo de Investigación Judicial, quien fue cobardemente asesinado por miembros de los grupos criminales que estamos peleando con toda nuestra fuerza y con el apoyo de los Estados Unidos de América. Mis condolencias más sentidas a la familia de don Geiner, a su señora esposa, doña Susana. Creo que esto nos debe hacer reflexionar de por qué nosotros en este país tenemos que endurecer nuestras leyes contra el sicariato, el narcotráfico y el narcotráfico internacional. No es un tema de darle más o gastar más dinero, es un tema de asegurarse que quienes son peligros para la sociedad sean puestos en la cárcel y se mantengan en la cárcel. De otra manera, para mí es un gran honor, un enorme placer personal también, señor secretario, la visita de una persona de tantísimo nivel, de nuestro principal aliado, los Estados Unidos de América, don Marco Rubio. Creo que la relación entre ambas naciones es una relación fuerte en la que estamos de acuerdo qué es lo que queremos para nuestros pueblos. Queremos prosperidad, queremos paz, queremos ley, queremos orden. Queremos que nuestros estados y nuestras sociedades sean sociedades prósperas, donde la gente tenga el derecho a ser feliz y perseguir su propia felicidad. Por eso hemos mantenido una relación histórica. Logramos en esta reunión esbozar la ruta de colaboración continua con la nueva administración. Creo que logramos acuerdos importantes en el tema de migración ilegal. Entendemos que Costa Rica, como una de las sociedades más prósperas de América Latina, es un destino de migración. Entendemos también que tenemos que fortalecer la lucha contra el crimen organizado internacional, cosa que el señor secretario ofreció de manera muy generosa continuar el apoyo y ayudarnos con los waivers de la suspensión de ayuda en esa área, de apoyo en esa área a nuestro país. Conversamos también de ciberseguridad, pero yo quisiera que fuese él el que les dé más detalles de esto, pero de cualquier manera, señor secretario, un gran honor, un gran placer, y creo que sentamos las bases para un trabajo conjunto basado en valores e intereses y objetivos comunes. Bienvenido a Costa Rica. Muchas gracias, señor presidente. Un placer, un honor estar con ustedes. Gracias por ese recibimiento en este país amigo y aliado de Estados Unidos, con el cual compartimos tantas cosas en común, incluso los valores, nuestras historias y nuestros pueblos. Aquí también un gran número de ciudadanos norteamericanos que se han decidido mudar y vivir, y creo que es un testamento de la seguridad y la estabilidad de esta república. También compartimos nuestro profundo pésame a esa pérdida que han tenido un oficial a cargo de que se enfrentó a la delincuencia, y eso damos eco a las palabras de usted, que lo más importante que puede proveer un gobierno, un pueblo, es su seguridad.
y hay que ser firme cuando uno enfrenta grupos como ese. Hemos tocado varios temas en el día de hoy que nos une en común. Primero, hablando sobre el 5G y la importancia de tener seguridad sobre eso, es el futuro. Todas las tecnologías que van a avanzar las economías de este siglo va a ser basado en eso, en la telecomunicación y lo demás. Y ustedes han sido muy firmes que nos van a permitir en su país que entren compañías que representen una amenaza a la seguridad nacional, a la seguridad económica, pero enfrentarse a compañías como esa trae consecuencias, trae el chantaje, trae la amenaza, trae actividades para tratar de intervenir y infiltrar los organismos de un gobierno. Y ustedes han sido muy firmes y vamos a seguir trabajando y ayudándolos a ustedes con eso. Relacionado a eso, el tema de ciberseguridad, que también lo enfrentamos en Estados Unidos, pero un país como este que cada año tiene más de 100 millones de ataques cibernéticos. Eso es inaceptable y seguiremos trabajando sobre la base que ya tenemos para ayudarlos a tener la capacidad de enfrentarse a esa amenaza. Es una amenaza que viene del extranjero y se usa para tratar de comprometer a su sistema y para amenazar al Estado y amenazar a su economía. Creo que una cosa que se debe hablar y podemos trabajar en cooperación sobre eso es, desafortunadamente, cuando estos esfuerzos existen, hay individuos en poder y en instituciones que se prestan por diferentes razones a apoyar a eso que le hacen daño al Estado y a los intereses de un pueblo. Y vamos a trabajar muy juntos con ustedes a ver qué consecuencias se pueden traer en casos como eso, porque eso no se debe permitir y lo que podemos hacer para ayudarlos a ustedes. Ese tipo de actitud de parte de oficiales y personas que se encuentran en cargos importantes, responsabilidades importantes, pero que no están trabajando a favor del bienestar del pueblo y el interés nacional de su país. Todo lo que podamos hacer para ayudarlo con eso lo vamos a hacer. En términos de la seguridad en general, tienen la amenaza de estos grupos narcoterroristas que utilizan a su país por su geografía como sede de tránsito, y eso trae toda una serie de problemas muy graves. Y vamos a cooperar con ustedes, incluso vamos a investigar y a ver cómo podemos involucrar la DEA y la FBI de Estados Unidos trabajando bajo sus equipos de seguridad aquí, hacer investigaciones, obviamente investigaciones relacionadas a cosas como la droga que tiene destino a Estados Unidos o otros lugares, y creo que es una arma más que se puede utilizar sobre la base que ya existe de cooperación sobre este tema. Y los felicito por ser tan firmes, porque eso es una amenaza al Estado. Yo estuve aquí por primera y única vez antes, en el 2017, cuando ese problema estaba empezando realmente a encabezarse públicamente, se veía. Y lo que ustedes han hecho es un esfuerzo increíble para enfrentarse a eso y vamos a apoyarlo 100%. Y por fin en el tema de migración, que a ustedes lo toca porque es un país que no solamente lo usan como tránsito, para algunos de destino. Tenemos una economía avanzada, una economía donde hay trabajo, donde hay oportunidad y muchos se quieren quedar, pero también ustedes han visto entrar por su frontera o intentar entrar a través de su frontera a individuos que no son del continente, del África, del Medio Oriente y lo demás, y han podido, trabajando con nuestras agencias, identificar a varias personas con vínculos al terrorismo que tenían como destino a los Estados Unidos. Así que vamos a seguir trabajando más conjunto que nunca, utilizando sistemas biométricos y lo demás para identificar a estas personas y prevenir que le hagan daño a ustedes o a nosotros, a cualquier país de la región. Termino con diciendo una de las prioridades mías es asegurarse que la política extranjera de Estados Unidos es una política en cual es mejor ser amigo que enemigo. Es mejor ser aliado que alguien que crea problemas, y desafortunadamente eso no ha sido así. Hemos visto bajo varias administraciones en el pasado, una queja que yo he tenido consistentemente durante mi vida política en el Senado, de que a veces parece ser mejor enemigo de Estados Unidos que amigo. Si eres amigo, lo ignoran o no lo ayudan y a veces hasta lo critican. Pero si eres enemigo, entonces quieren hacer un arreglo, qué podemos hacer, qué concesiones se le pueden dar. No podemos tener una política que premia al que nos quieren hacer daño e ignora a los países que cooperan tanto con nosotros. Eso va a cambiar bajo el presidente Trump
Y espero que este tipo de visita como el día de hoy sea seña de que bajo el presidente Trump los Estados Unidos va a ser un amigo de sus aliados y que va a trabajar junto con sus aliados, especialmente un país como este que pensamos que es ejemplo y modelo, que quisiéramos otros países en el mundo que siguieran ese ejemplo. Si pudiera hacer unas palabras en breve en inglés. Please go ahead, sir. Lo quieres hacer en inglés también, un inglés perfecto, para que lo sepan. Just briefly, it's important to be here in Costa Rica. It's a country that I believe Es importante estar aquí en Costa Rica, un país que considero un modelo de lo que queremos ver en otros países de la región y francamente del mundo. Hay muchas áreas en las que podemos trabajar en conjunto. Quiero felicitarlo al presidente. Usted ha sido muy firme en materia de la seguridad de los sistemas 5G. Es importante. Esta va a ser una tecnología crucial para el desarrollo de las distintas industrias del siglo XXI. Pero esto tiene que ser protegido. Y cuando uno enfrenta empresas que no tienen seguridad, respaldadas por gobiernos como el gobierno de China, que quiere amenazar, le gusta sabotear, le gusta utilizar la coerción económica para castigar a otros países, ustedes han sido muy firmes y merecen mucho apoyo en este sentido y adelantando un proceso para tener el desarrollo de 5G en forma responsable, importante para la economía. Este país también enfrenta temas de ciberseguridad. 110 millones de ataques cibernéticos cada año. Para un país de este tamaño es algo extraordinario. Y ustedes lo han enfrentado muy firmemente y seguiremos trabajando conjuntamente para ayudarles a darle seguridad a sus sistemas de telecomunicaciones y especialmente para defenderse de ataques cibernéticos. También es importante entender que con frecuencia, lamentablemente, cuando se enfrentan elementos como estos, hay esfuerzos de socavar las instituciones por parte de individuos que deberían estar trabajando en aras del interés nacional, pero en lugar de eso se han convertido en cómplices de malhechores. Así que queremos trabajar en cooperación con ustedes para que esto conlleve consecuencias a aquellos que utilizan sus posiciones de autoridad en los países para socavar los intereses del pueblo, el pueblo de Costa Rica, en favor de malhechores externos. En cuanto a los narcotraficantes, este no es un país productor de drogas, pero por su geografía es un país por donde estos elementos tratan de traficar drogas. Y ustedes han hecho un trabajo extraordinario evitando el paso de esas drogas y seguiremos trabajando con ustedes, brindando las tecnologías y las excepciones necesarias para que se pueda evitar la exportación de drogas. Pero cuando enfrentan grupos violentos, la violencia se desata y queremos ver cómo podemos trabajar, tal vez permitiendo más recursos de la DEA y del FBI, realizando investigaciones conjuntamente con sus autoridades policiales para identificar, ayudarlos a arrestar a los malhechores. En cuanto al tema de la migración, Costa Rica no es una fuente de migración, pero sí es una ruta usada para la migración. Por ser una economía avanzada, como en muchos otros países a lo largo de esta ruta, algunas personas deciden quedarse y esto tiene un alto costo, especialmente debido a la inestabilidad en Nicaragua. Mucha gente ha tratado de salir. Ya esto cubre un 20% de la población. Sabemos que ha sido extraordinario, pero el área donde vamos a trabajar muy de cerca es en compartir información biométrica. Queremos desarrollar esto porque hemos visto, y ustedes han visto, que hay elementos de todo el mundo, de otros continentes, de África, del Oriente Medio, elementos vinculados al terrorismo que han sido detenidos gracias a nuestros programas de información biométrica, evitando que estas personas sigan adelante, sabe Dios con qué propósito si llegan a Estados Unidos. Esta es una colaboración importante que queremos desarrollar y vamos a buscar oportunidades de profundizar este trabajo, compartiendo información de inteligencia biométrica y en coordinación estrecha para asegurar que este no se convierta nunca en un lugar de libre tránsito para los terroristas. Es un honor estar aquí. Como dije, una de mis prioridades como secretario de Estado es asegurar que bajo el presidente Trump tengamos una política exterior en la cual seamos firmes y le demos apoyo a nuestros aliados. Ha sido lo contrario por mucho tiempo. A veces pareciera que es más beneficioso ser un enemigo de Estados Unidos. Los amigos son criticados, ignorados y sancionados. Los adversarios o enemigos reciben concesiones, acuerdos y una
cantidad de cosas. Y eso tiene que cambiar. Tenemos que tener una política exterior donde enfrentemos a quienes tratan de hacerle daño a Estados Unidos y seamos fuertes en nuestro apoyo a aquellos que trabajan estrechamente con nosotros. Y en el caso de Costa Rica, debe servir como un modelo para toda la región y para otros países de la región. Gracias. Muchísimas gracias al señor Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos. Muchísimas gracias. Y también al presidente de la República, don Rodrigo Chávez. Vamos a comenzar la ronda de preguntas. Y empezamos con la colega Lucía Pineda, de 100% Noticias. Buenos días a los dos. Secretario de Estado, quería saber un poco si se habló del tema de Nicaragua, el CAFTA, ya se había adelantado un poco, de que podrían hablar de purgar a Nicaragua del CAFTA y para que no también afecte a sus aliados. ¿Qué mecanismos han acordado en ese sentido, tomando en cuenta que no hay cláusulas de exclusión de sacar a un país del CAFTA? Sí. Y simplemente pues también con el tema de las deportaciones, qué va a pasar con nicaragüenses que son rechazados en Nicaragua y el régimen no los acepta, pues su ingreso y las actuaciones también de Cuba, Nicaragua y Venezuela, ¿qué es la posición de Estados Unidos ante sus tres enemigos pues del continente? ¿Cómo van a actuar? Bueno, primero, en mi opinión, esos tres regímenes que existen en Nicaragua, Venezuela y Cuba son enemigos de la humanidad y han creado una crisis migratoria. Si no fuera por esos tres regímenes, no hubiera una crisis migratoria en el hemisferio. Ellos lo han creado porque son países donde su sistema no funciona. En el caso de Nicaragua se ha convertido en una dinastía de familia, con una copresidencia, donde básicamente han tratado de eliminar, por ejemplo, la Iglesia Católica y todos los religiosos y todo lo que cualquiera que le pueda amenazar el poder a ese régimen, lo han castigado. Y hemos visto que ustedes han tenido que enfrentar acá miles y miles y miles de nicaragüenses que están huyendo de ese sistema. Es la misma razón que están huyendo de Cuba, la misma razón que están huyendo de Venezuela. Mientras tanto, como dije en mis palabras, hay más norteamericanos viviendo acá que costarricenses viviendo en Estados Unidos, que es un ejemplo de lo que pasa cuando un país lo hace bien en comparación a esos países. En términos de CAFTA, todavía la administración no ha tomado una posición sobre exactamente cuál es el papel que va a tener Nicaragua dentro de un acuerdo que existió para premiar a la democracia, que hoy en día uno tiene que reconocer que Nicaragua no es una democracia, no funciona como una democracia. Pero eso hay que estudiarlo bien porque hay impactos que tienen sacar un país y puede tener impacto también sobre países vecinos que también son parte de ese arreglo. Pero es algo que se va a tomar muy en serio, pero hasta este momento todavía no hay una posición que se ha establecido oficial, porque hoy yo cumplo 2 semanas en cargo y creo que eso es un tema que va a demorar más de 2 semanas de terminar. Pero entiendo que es un tema muy serio. John Hudson, Washington Post. Thank you, Mr. Secretary. On President Bukele's offer to jail incarcerated Americans in El Salvador, is that something you'd like to see happen? And separately, there have been accounts of the U.S. exemptions on President Trump's aid freeze not working, resulting in clinics for HIV medication. Versiones respecto a los medicamentos para el VIH, las operaciones de desminado en Camboya y el tema de la prevención de la malaria. Estos problemas que ustedes están viendo, ¿qué nos puede decir al respecto? Déjenme referirme primero a la oferta que hizo el presidente Bukele. Obviamente tendremos que estudiarla de parte nuestra. Hay elementos legales, tenemos una constitución, una serie de cosas, pero es una oferta muy generosa. No habíamos tenido algo así. Y la tercerización a una fracción del costo. Tenemos algunos de los criminales más violentos en Estados Unidos, pero obviamente tendremos que tomar una decisión de parte del gobierno, pero yo lo planteaba ayer, es una oferta increíble. En cuanto al segundo punto, hemos congelado la asistencia exterior para revisar esos programas. El programa de excepciones existe para revisar esos programas. Hoy aprobamos excepciones para programas que tienen todo el sentido del mundo y que redundan en la seguridad de Estados Unidos, porque estos programas están ayudando a nuestros aliados en la interceptación de drogas y de terroristas encaminados a Estados Unidos. Pero debo decir que estos son programas que salvan vidas, que brindan alimentos o medicinas, que son urgentes.
Eso no está contemplado en la congelación. No sé cuánto más claro podemos ser. Y debo decir que hay algunas organizaciones que reciben fondos de los Estados Unidos y no saben cómo aplicar para las excepciones. Yo cuestionaría la capacidad de esas organizaciones o me pregunto si no lo están haciendo adrede para ganar puntos políticos. Debo reiterar que yo he apoyado por mucho tiempo la asistencia exterior. Esto no es caridad. Esto tiene el propósito de promover los intereses de los Estados Unidos. Cada dólar que invertimos, mientras yo sea secretario de Estado y el presidente Trump esté en la Casa Blanca, será un dólar encaminado a promover nuestros intereses nacionales. Y hoy lo vemos aquí. Estos son programas que funcionan, es el tipo de asistencia que tenemos que hacer. Pero hay programas que no contribuyen a esos intereses nacionales y tenemos que saber más al respecto. Pero hay una excepción generalizada y tiene más de una semana de vigencia. Y les digo, si es un programa que salva vidas, asistencia de emergencia, alimentos o medicinas, hay excepciones. ¿Cuánto más claro podemos ser? Si no están aplicando esto, la organización quizá no es muy capaz. Muy buenos días, señor presidente. Señor Rubio, bienvenido a Costa Rica. Tenemos conocimiento de que esta mañana, antes de su reunión con el presidente Rodrigo Chávez, usted sostuvo una reunión con 2 exministros de esta administración también. Quisiéramos saber si puede compartirnos un poco el contenido de la reunión con la exministra Laura Fernández y el exministro Mauricio Batalla, y si tendrá reuniones en nuestro país, adicional a esta, con un interés similar a la que ya se mantuvo esta mañana. No, son 2 personas que hasta hace unos días estaban en el gobierno y a través de ese tiempo, durante su función en el gobierno, habían sido aliados muy fuertes de Estados Unidos, con los cuales compartimos ideas y valores. Sé que ya estaban fuera del gobierno y no iba a tener otra oportunidad de reunirme con ellos, y tuve la oportunidad de saludarlos en el día de hoy y darles las gracias por toda la cooperación. Han sido voces muy firmes a favor de todo lo que hemos hablado en el día de hoy. 2 personas que entienden bien la amenaza que representan estas compañías chinas a la soberanía económica y de seguridad de países, y queríamos simplemente darle las gracias por todo lo que han hecho durante su función en su tiempo en el gobierno y en el gabinete, sabiendo que ya han abandonado esos puestos. Sean Tendon, AFP. Gracias, señor secretario. Señor presidente, señor secretario, como seguimiento a lo que preguntaba mi colega John, estas preguntas sobre la asistencia. Usted habla de que Estados Unidos es un aliado firme. China, por supuesto, está adelantando proyectos en todo el mundo. Con estos cambios tan drásticos, ¿qué hace esto respecto al poder de Estados Unidos? ¿Está Estados Unidos utilizando su influencia en esta área? Y en cuanto a los ángulos legales de enviar prisioneros a otros lugares, ¿qué tipo de garantías hay para los derechos humanos? ¿Es esto algo que le plantearon al presidente Bukele? Y, señor presidente, usted es un experto en desarrollo. ¿Cuál es su opinión respecto a los cambios en la política estadounidense de asistencia exterior? ¿Y qué significará esto en la competencia con China? Vamos a comenzar con la primera parte. El presidente Bukele hizo un ofrecimiento. Nosotros dimos esto a conocer al público. Veremos si esto es aplicable. En cuanto a la parte de la asistencia, esta es una congelación por 90 días para poder hacer una revisión de programas. Antes de la congelación no se sabía nada de estos programas. La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional no tenía detalles de a dónde iba el dinero, para qué, con qué propósito, a quién se le pagaba, a qué contratistas. A veces iba a 4 contratistas diferentes antes de llegar a su destino. No son mis cifras, son las cifras de la propia agencia. Y un pequeño porcentaje llegaba directamente a su destino y lo demás se consumía en burocracia. No es mi dinero, es el dinero de los contribuyentes. Así que no vamos a eliminar la asistencia exterior. Vamos a tener una asistencia exterior que tenga sentido, que funcione, que promueva nuestros intereses nacionales, que beneficie a nuestros aliados más confiables y
a nuestros aliados en general. En Costa Rica tenemos un aliado firme y confiable que ha demostrado que puede recibir asistencia de Estados Unidos y canalizarla para corregir problemas, para ayudarnos, para trabajar de manera que beneficie también a Estados Unidos, frenando las drogas, los criminales, identificando terroristas. Esta es asistencia exterior que promueve intereses nacionales. Hay otros programas sobre los que tenemos interrogantes, pero también hemos establecido excepciones porque no queremos que se pierdan vidas entre tanto. Pero estamos haciendo una revisión y vamos a tener asistencia exterior que obedezca a los intereses nacionales de Estados Unidos. Si no genera prosperidad o más seguridad, no vamos a gastar el dinero de los contribuyentes en eso. Es una obligación con la gente de nuestro país. Las palabras finales de don Rodrigo Chávez y del señor Marco Rubio. En ese orden. Sí, señor. Señor secretario, ha sido un honor tenerlo aquí. Estoy sumamente satisfecho de que hayamos logrado acuerdos fundamentales para los intereses comunes de ambas naciones. La alianza entre Estados Unidos y Costa Rica es fuerte y bajo su liderazgo y el liderazgo del señor presidente Trump la vamos a hacer más fuerte aún, porque por la víspera se saca el día y nos estamos viendo ojo a ojo, eye to eye, as Americans say, on these very important issues. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un enorme placer. Bueno, muchas gracias. Y muchas gracias por recibirnos y por la cooperación y esta amistad que tenemos como pueblos y como países. Seguiremos trabajando sobre esa base y vamos a lograr cosas muy importantes que va a servir no solamente para mejorar la vida en Estados Unidos, la vida en Costa Rica, pero como modelo para la región y para el mundo. Así que Dios los bendiga a todos y muchísimas gracias. Amén. Que Dios los bendiga también. Muchísimas gracias a ambos, gracias a los colegas de la prensa que nos acompañaron y también a todas las personas que han estado siguiendo de cerca esta transmisión a través de nuestras redes sociales. Que Dios los bendiga. Muy buenas tardes.